Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, desde el edificio de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que está ubicado a 182 metros de la Casa Blanca. Y también transmitimos desde Bogotá, desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24, en un día en que hay mucha información. Por una parte, se ha producido un atentado en Kabul, en la capital de Afganistán. Hay al menos 80 muertos, más de 350 heridos en la calle donde se sitúan distintas embajadas justamente en la capital afgana. Y por otro lado, hay noticia porque se cree, según dicen varios medios de comunicación, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, aquel acuerdo que ha sido ya ratificado por 147 países de los 197 firmantes, un acuerdo que lo que pretende es una lucha coordinada contra los efectos nefastos del cambio climático. Y les doy la bienvenida a los dos corresponsales, a los dos invitados hoy que están en Club de Prensa. Están ahí José Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, y José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, en ese edificio de la OEA, construido en el año 1910, entre otras con dinero del señor Andrew Carnegie, uno de los grandes filántropos de los Estados Unidos. Y la primera pregunta que quiero empezar formulándosela a José López Zamorano es: ¿qué puede pasar dentro de pocas horas ahí en ese edificio? Porque hay reunión de cancilleres, de los ministros de Exteriores de la Organización de Estados Americanos, para ver si logran encontrar algún camino de diálogo nuevamente entre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y la oposición. ¿Qué puede ocurrir ahí, Pepe López Zamorano? Bueno, primero que nada, Juan Carlos, subrayar que se trata de una reunión histórica. Desde 2002 no se reunían los cancilleres de los países de la región para tratar específicamente un tema, y en este caso es Venezuela, por lo que es la evidencia de una creciente preocupación en la región de un deterioro serio de la situación política, social, humanitaria, incluso alimentaria en ese país sudamericano. Lo que se espera básicamente es la competencia de dos resoluciones, dos proyectos de resolución que van a estar analizados por los cancilleres. Básicamente uno está presentado por los países de Norteamérica, Estados Unidos, México y Canadá, con la participación de Perú y de Panamá, y se va a buscar un conjunto de medidas para crear un nuevo grupo de contacto, un nuevo grupo de mediación que busque justamente acercar a las partes en Venezuela. Se va a pedir además el desistimiento por parte del presidente Nicolás Maduro de esta decisión de crear una Asamblea Nacional Constituyente. Se va a pedir asimismo un respeto a los trabajos de la Asamblea Nacional, y se va a pedir al presidente venezolano que cumpla con los compromisos que ya había adquirido con los intentos previos de mediación, específicamente la liberación de los presos políticos, que se ponga fin a los enjuiciamientos de civiles en tribunales militares, y que se ponga fin a estos actos de hostigamiento o asedio contra los opositores. Hay una resolución paralela por parte de Antigua y Aruba, donde no se menciona el tema electoral, pero sin embargo hay una coincidencia de que se requiere algún tipo de mediación adicional. Obviamente eso se trata de un reconocimiento tácito de que se le está acabando la gasolina al vehículo que está siendo conducido por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Omar Torrijos y Leonel Fernández, y que se trata de buscar un nuevo tipo de aproximación para este problema. Evidentemente la gran interrogante es cuál va a ser la reacción de Venezuela, porque hasta el momento se ha opuesto a todo intento de diálogo multilateral y por supuesto ha invalidado las acciones de la OEA, tanto así que ha decidido abandonar el organismo. Pero creo que es una reunión importante, Juan Carlos, porque de alguna manera va a sentar las bases de lo que es una expresión multilateral, regional, de solidaridad con la oposición y con el pueblo venezolano, y además forma parte de todo un proceso. No creo que sea la primera ni sea la última. El tema va a ser abordado nuevamente en la Asamblea General de la OEA en México, y evidentemente, tal como lo ha planteado el propio Estados Unidos, forma parte de un proceso multilateral para tratar de buscar una solución pacífica y democrática para Venezuela. Claro, la moneda está en el aire por la actitud que ha asumido el presidente Nicolás Maduro en este y otro tipo de esfuerzos multilaterales. En efecto, como bien dice José López Zamorano, ya ha habido algunos esfuerzos de diálogo encabezados y promovidos además por la UNASUR. En su momento tenía como secretario general la UNASUR a Ernesto Samper Pizano, expresidente colombiano, y participaron expresidentes, el español José Luis Rodríguez Zapatero, el panameño Martín Torrijos
y el dominicano Leonel Fernández. Hay un artículo, Pepe Díaz Briceño, hay un artículo hoy en el diario El País, escrito por Luis Videgaray, que es el secretario de Exteriores, es decir, el ministro de Asuntos Exteriores de México, en donde él señala que en esta reunión hay que hacer todo tipo de esfuerzos para ver si puede ayudarse a que Venezuela salga de la crisis política en la que está. Pero además trae una frase que llama la atención. Dice que el principio de la no intervención no puede ser invocado para justificar arbitrariedades contra la democracia. El principio de la no intervención fue esbozado en el siglo XIX, hay varias doctrinas sobre el asunto y básicamente lo que dice es que un Estado no puede meterse o un número de Estados no pueden meterse en los asuntos internos de otro. ¿Será que Videgaray logrará sacar adelante esta iniciativa hoy en la OEA, Pepe Díaz Briceño? Para empezar, hay que decir que la columna de opinión publicada hoy por el canciller Videgaray marca lo que se había construido en los últimos meses, que es un cambio de posición por parte de México respecto a los asuntos de Venezuela. El texto es muy claro. Ayer mismo el canciller Videgaray en Miami dijo que Venezuela ya no era una democracia funcional, una declaración sumamente fuerte, considerando la historia de México, que tradicionalmente se había opuesto a opinar sobre los asuntos internos de otros países. Y sin embargo, esto viene ocurriendo en el tema de Venezuela, México ganando protagonismo, liderando este grupo de 14 países desde inicios de este año, marcando una definitiva, una diferencia a la actitud que había tenido México previamente. Hay que decir, sin embargo, que la clave está en dos interrogantes. ¿Cuántas delegaciones en total participarán en esta asamblea, esta reunión de hoy? ¿Serán 33, serán 34? ¿Llegará a Venezuela de último momento? Sabemos que se ha ausentado en las más recientes reuniones. Y segundo, el segundo interrogante es: ¿cuántos estados del CARICOM votarán en bloque o si lo harán de forma individual a favor de esta resolución que se hablaba de Aruba, que se comentaba antes por Pepe? Y sin embargo, hay que decir, las resoluciones en este caso se tienen que aprobar por 2/3 partes, es decir, alrededor de 21, 22 países tienen que apoyarla y será difícil que los cancilleres lleguen si el CARICOM decide cerrarse en bloque a votar a favor de la resolución de Aruba. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el edificio de la OEA en Washington, en la avenida Constitución, Constitution Avenue y la calle 17, a 182 metros de la Casa Blanca, y también transmitimos desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24. Segundo asunto de la jornada, y se lo pregunto a Pepe Díaz Briceño. Hace pocos días la canciller federal alemana, la jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, dijo que ya no podía Europa continental confiar ni en el Reino Unido ni en Estados Unidos, como consecuencia de los últimos pronunciamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por supuesto del referendo que el año pasado, el llamado Brexit, sacó al Reino Unido de la Unión Europea. El señor Donald Trump, pasada la medianoche ayer, mandó un mensaje por Twitter en donde dice: tenemos un déficit masivo con Alemania. Ellos además pagan mucho menos que lo que deberían por las contribuciones a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y al final termina diciendo: this will change, es decir, esto va a cambiar. En Alemania incluso los candidatos opositores y los líderes de los partidos que están en contra de la señora Merkel respaldaron a la canciller federal alemana y han dicho que el señor Donald Trump, y lo dijo Martin Schulz, candidato a las elecciones generales en Alemania el próximo 24 de septiembre para competir con la señora Merkel, está acabando con el nuevo orden mundial. ¿Cuál es su parecer de este mensaje por Twitter de Donald Trump, Pepe Díaz Briceño? Bueno, aquí en Washington el cambio de posición desde la reunión en Taormina ha sido, y también desde la reunión en Bruselas, en la OTAN, ha sido una cuestión de sorpresa. Distintos puntos de vista a lo largo del espectro político, desde personajes conservadores como Bill Kristol, que dicen esta posición de Merkel respecto a Trump marca un cambio en la política, en el orden mundial desde la Segunda Guerra Mundial. También el propio presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, el señor Richard Haass, ha dicho que esto pone en peligro el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Es decir, todo en general el estamento de política exterior estadounidense
estadounidense está de acuerdo que esto marca un cambio y sin embargo la base electoral de Trump, distintos actores han dicho, nosotros votamos por un presidente que le hablara así a Europa, entonces no debemos de sorprendernos que él lo haya hecho así en su viaje reciente por Europa. Por otro lado, hay que decir, ahora la presión sobre Alemania está siendo específicamente singularizada. Sabemos, hay un déficit comercial que tiene Estados Unidos con esa nación de alrededor del 64%, y sin embargo, 64 mil millones de dólares, perdón, y sin embargo, el propio tuit de Trump no dice que Alemania no conduce su política comercial únicamente, sino que es parte de toda la política comercial de la Unión Europea. También en el gasto por defensa ha sido criticado y sin embargo veremos en las próximas semanas un reporte del secretario de Comercio indagando las distintas prácticas desleales, como le llaman, de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Veremos exactamente si este discurso antigermánico vuelve a reaparecer más adelante a finales de junio. Pepe López Zamorano, Alemania tiene un superávit comercial en general de 253 mil millones de dólares, fue el del año pasado. Estados Unidos tiene un déficit comercial en general de 470 mil millones de dólares. Bien decía Pepe Díaz Briceño que Alemania, en el comercio entre Alemania y Estados Unidos, sale perdiendo Estados Unidos por 64 mil millones de dólares al año. Pero es que además Alemania da empleo en Estados Unidos. La industria automotriz alemana, germana, da empleo a 700 mil ciudadanos en Estados Unidos, y la planta que más vehículos exporta de ese país, de Estados Unidos, es una de la BMW, que está en el estado de Carolina del Sur. ¿Cómo puede afectar la relación ahora entre Berlín y Washington este tuit de Donald Trump, que debió haberle escrito, repito, a 182 metros de donde está usted sentado, Pepe López Zamorano? Bueno, mira, a estas alturas de la presidencia de Trump y del partido ya deberíamos habernos dado cuenta que Trump escoge un villano de la semana, ¿no? Primero fue México, después fue Canadá, ha sido China, en este caso es Alemania. Y yo creo que es esta narrativa de buscar culpables para, por una parte, distraer la atención de lo que ha sido una total falta de materialización de su agenda política y legislativa aquí en los Estados Unidos. Entonces es más fácil construir una narrativa de por qué cierto aspecto de la relación económica está afectando a sus votantes que realmente encontrar soluciones prácticas. Porque los expertos coinciden que el déficit comercial per se no es un problema para Estados Unidos, sino el hecho de que los consumidores de Estados Unidos están prefiriendo productos de otros países porque son de mejor calidad o porque son más baratos. En el caso específico de Alemania, la situación es todavía más compleja por lo que mencionas. Las armadoras de automóviles alemanas han traído su producción directamente a los Estados Unidos, como lo hay fábricas de BMW, de Volkswagen, de Mercedes-Benz, en lugares como Alabama, Carolina del Sur, como Tennessee, que al igual que otras armadoras japonesas están ahora produciendo una creciente cantidad de puestos de ocupación y de vehículos aquí en los Estados Unidos. Así que no se trata necesariamente de que es el malo de la película, porque de lo contrario el malo villano sería China, que tiene un superávit comercial con Estados Unidos de 349 mil millones de dólares anuales. Y no vemos a China en la película. Lo que pasa es que aquí estamos viendo claramente un doble estándar, que curiosamente singulariza a los principales aliados estratégicos de Estados Unidos, como han sido Alemania, Canadá, México, y en cambio tiene una actitud súper complaciente con países como Arabia Saudita, como Rusia, incluso expresiones de admiración con Corea del Norte. Yo creo que aquí lo que estamos viendo obviamente es un tema, continuación de esta campaña propagandística donde se buscan culpables y evidentemente no se están atendiendo los temas centrales de lo que resulta del el crecimiento del empleo en Estados Unidos. No hemos visto el plan de infraestructura que prometió, no hemos visto la reforma fiscal, entonces estamos generando nuevamente telenovelas muy poco basadas en lo que es la realidad económica y comercial del mundo moderno. Se escuchan los aviones ahí en Washington porque el aeropuerto nacional Ronald Reagan está muy cerca de la Casa Blanca y del lugar donde están Pepe Díaz Briceño y Pepe López Zamorano. Pepe Díaz Briceño, hay noticia también sobre Donald Trump. Donald Trump utiliza, el presidente de Estados Unidos, un escudo de armas con el cual ayuda a comercializar los hoteles que tiene, como el hotel que tiene en Washington, muy cerca de donde están ustedes, en la antigua oficina de correos, en la antigua Post Office, como la Torre Trump y sobre todo como Mar-a-Lago, que es aquel hotel, un resort que llaman en inglés, en la Florida, donde suele pasar los fines de semana. Bueno, pues resulta que ahora han acusado al señor Trump de plagio en ese escudo, que es el escudo de armas, supuestamente de la familia Trump, y que además en la parte baja tiene las letras Trump. Resulta que se ha descubierto que realmente ese escudo
fue registrado en Estados Unidos por Joseph Edward Davis en 1939. Y en la parte de abajo del escudo no aparecía la palabra Trump, sino la palabra integrity, es decir, integridad. El señor Joseph Edward Davis era el esposo de Marjorie Merriweather Post. La señora Merriweather Post fue quien construyó Mar-a-Lago y quien además en su testamento lo dejó para que fuera una casa de descanso de los presidentes. Después, por una serie de transacciones, terminó en manos de Donald Trump. Y además se ha sabido, y lo cuenta la BBC y lo cuentan muchos periódicos, que Donald Trump intentó utilizar este escudo en Escocia para abrir un campo de golf, de su propiedad por supuesto, pero el Consejo de Armas escocés se lo impidió porque dijo que ese escudo estaba registrado a nombre de otra familia. ¿Por qué será que Trump ha hecho algo así, que lo hayan descubierto que está plagiando, dice la BBC, no lo digo yo, su escudo de armas, Pepe Díaz Briceño? Bueno, la gran duda es más bien, ¿sorprende esto? En el marco de las controversias amplias que tiene Donald Trump, esta parece la mínima preocupación, sabiendo que hay una investigación alrededor del tema de Rusia, su yerno posiblemente blanco o al menos asociado a esta investigación, sus allegados más inmediatos también haciéndolo, distintas alegaciones de ética pública sobre el propio presidente. Esto me parece la mínima de las controversias y sin embargo esto sí habla de un rasgo fundamental de cómo hace negocios Donald Trump. La propia Casa Blanca se refiere a Mar-a-Lago ya como la Casa Blanca del Sur. ¿Es esto normal? No es cierto, es una residencia privada, no ha sido transferida al gobierno de Estados Unidos y sin embargo este blasón al que propiamente se le quita la palabra integridad dice mucho de la propia forma de hacer negocios de Trump, que es dura, engañosa y a veces hasta tramposa. Nos quedan 2 minutos de este segmento y quiero preguntarle a Pepe López Zamorano por otro mensaje por la cuenta de Twitter de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en las últimas horas. Dirán ustedes que la prensa está obsesionada con esto, pero realmente los mensajes por la cuenta de Twitter de Donald Trump son noticia, eso creo que es indudable. Anoche, pasada la medianoche, Donald Trump envió un mensaje por su cuenta que decía en inglés, "Despite the constant negative press, Covfefe". En español traduciría a pesar del el constante negativo de la prensa, y la palabra Covfefe se escribe C-O-V-F-E-F-E. Esa palabra no existe en ningún idioma salvo el de los que habitan en las islas Samoa, al norte de Nueva Zelanda y al este de Australia. Parece ser que él quería escribir la palabra coverage para decir a pesar del constante cubrimiento negativo por parte de la prensa, pero seguramente se equivocó. Esta mañana Trump, con buen sentido del humor, escribió otro mensaje diciendo "Who can figure out the meaning of covfefe? Enjoy", es decir, ¿quién podrá averiguar cuál es el significado de covfefe? Disfruten. ¿Qué piensa de este tuit de Pepe López Zamorano en este minuto y medio que nos queda? Bueno, esta es una confirmación clara, rotunda y contundente de que nadie puede controlar al presidente Donald Trump. Hace apenas unos días escuchamos que iba a haber un cambio dentro de su gabinete. Ya salió el director de comunicaciones de la Casa Blanca y uno de los presuntos cambios iba a ser precisamente que su cuenta de Twitter y los mensajes de Twitter iban a ser supervisados por un grupo de abogados. ¿Te puedes imaginar tener que contratar a abogados prominentes para revisar su cuenta de Twitter? Evidentemente ha llevado el uso de las plataformas sociales a un nivel inédito. Lo utiliza lo mismo para arengar a sus simpatizantes que para criticar a sus aliados estratégicos, para denostar a la prensa, uno de sus villanos favoritos de los últimos días. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que no aumenta su popularidad. A pesar del alto perfil que le dieron en la Casa Blanca a su reciente gira internacional, a pesar de toda esta narrativa donde supuestamente todo está bajo control y van a reimpulsar su agenda legislativa en el Congreso, lo que estamos viendo es que el presidente Trump se mantiene con números infinitamente bajos por comparaciones históricas, por debajo del 50%, y no hay un horizonte claro de cómo va a conseguir su primer logro legislativo. Entonces, podemos seguir hablando del presidente Donald Trump, pero las evidencias tangibles muestran, número uno, que está perdiendo, incluso está erosionando la base de seguidores que lo llevó a la presidencia. Se están distanciando de él los independientes y hasta los republicanos están marcando su distancia, así que yo creo que es momento en que la Casa Blanca realmente piense de si toda estrategia, por más que le atrae una gran atención mediática, realmente le está funcionando en términos de gobernabilidad y en términos de éxito de su agenda política y legislativa. Ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa desde Washington y desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Ustedes no se vayan, a lo largo del día mucha información sobre esta sesión en la OEA que se refiere a Venezuela. Y los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.